Quito, Universidad de Cuyo, Germán Becerra, Mampesini, Moreno, Calderín y Rey. Bueno, lo que estén, vamos a ver. Por entonces, vamos a analizar en general, algo muy breve, porque ayer hemos visto la teoría, qué es lo que vamos a analizar ahora en el práctico, qué es lo que vamos a ver en general. Lo que hemos visto es que básicamente vamos a analizar sistemas que se llaman químicos reactivos. ¿Y qué quiere decir esto, que son químicos reactivos? Que cambia la composición, es decir, que hay una reacción química asociada al sistema que estamos estudiando. Es por eso que para analizar o estudiar los diferentes sistemas, ¿qué parámetros utilizábamos nosotros? Para estudiar los sistemas y las variaciones en la energía de los sistemas. Lo hacíamos en base a las propiedades, ¿cierto? Entonces, usábamos las propiedades macroscópicas del sistema y usábamos otras propiedades que habíamos definido, que era la entalpía, la energía interna. Pero esas propiedades, en el caso de sistemas comunes, quedaban definidos por P y T. En este caso, cuando nosotros trabajamos con sistemas químicos reactivos, los parámetros que definen esas transformaciones van a ser función de P y T, como siempre, pero además de ¿qué más van a ser función? De la masa, del número de moles, N1, N2, hasta todos los moles o las cantidades que van variando a lo largo de la transformación. ¿Qué vimos en la teoría? ¿Cómo habíamos sustituido todos estos moles? Lo habíamos sustituido por lambda, que era el grado de avance de la reacción. Es decir, que ahora nuestros parámetros, H, básicamente, y U, van a ser función de P y T o de B y T, de dos de los parámetros o de las propiedades macroscópicas y del grado de avance de la reacción. Ahora, el grado de avance de la reacción, ¿qué quería decir? La cantidad de veces que se producía la reacción. Exactamente, la cantidad de veces que se producía la reacción. Nosotros usamos grado de avance 1, que es decir que se había producido una vez, conforme a qué. ¿A qué nos referíamos nosotros cuando analizábamos el avance de la reacción? ¿Qué pasaba? ¿Y a dónde nos fijábamos la cantidad de moles? La reacción química. Es decir, lo que yo les quiero decir ahora es que todos los prácticos, la ejercitación que vamos a hacer ahora, se basa en la ecuación química. Es decir, que cuando nosotros planteemos y hagamos la ecuación química, hay que prestar atención a cómo quede equilibrada. Es decir, vamos a plantear la ecuación química, vamos a equilibrarla, es decir, que vamos a plantear una estequiometría. ¿Qué había que agregar cuando escribíamos la ecuación química? El estado, exactamente. ¿Por qué? Porque estábamos analizando la energía asociada a esos sistemas químicos reactivos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la estequiometría y tenemos que tener en cuenta el estado que se encuentran los diferentes componentes. Después el análisis, lo vamos a hacer, es bastante semejante a lo que hemos hecho para sistemas puros, pero teniendo en cuenta la reacción. ¿Está bien? ¿Qué analizamos ayer? Fíjense en el práctico. ¿Qué vimos? Hemos visto dos ejercicios. El primero ha sido para encontrar la energía, el calor liberado en una reacción, el calor de reacción. ¿En qué condiciones hemos encontrado ese calor de reacción? Estándar, exactamente. Entonces, ese calor de reacción, que se escribe así, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los A sub I por H sub I. Donde H sub I, ¿qué son? Los calores normales de formación. ¿Está bien? Eso hemos hecho en el problema 1. Quiere decir que estamos en condiciones de encontrar el calor asociado
a una reacción normal, en condiciones normales. Basándonos en qué? En la tabla de los calores de formación. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá, para encontrar este calor asociado, teníamos que plantear la reacción química. La reacción química la tenemos que plantear bien equilibrada. Y sobre esa reacción química íbamos a encontrar el calor de reacción. Donde asumí que eran los coeficientes estequiométricos. Entonces, asumir va a ser mayor que 0 para los productos de la reacción. Y asumir va a ser menor que 0 para los reactivos de la reacción. ¿Está bien? ¿Y cuándo va a valer el calor de formación 0? Cuando tenemos un elemento en estado puro. Oxígeno, hidrógeno en estado puro. Y si se fijan en la misma tabla aparece el 0. ¿En qué unidad está kilocalorías por kilo? Bien, esto hicimos el problema 1. ¿Y el problema 2 qué hicimos? La ley de Higgs. Es decir, que ahí teníamos que tener en cuenta la ecuación y nosotros les vamos a dar, si tenemos o le damos un problema de eso, nosotros les vamos a dar las expresiones. Así que no se preocupen, que son siempre más o menos del mismo. Ahora vamos a comenzar a hacer el problema 3, donde tenemos que plantear la ecuación. Ahora yo voy a plantear una ecuación general, así ven de qué manera vamos a trabajar en forma ordenada. Como hemos dicho, que todo lo que hagamos después depende de la ecuación y de su equilibrio, les pido que presten especial, ¿no es cierto? Atención a cómo resolvemos esta ecuación y cómo la plantean cuando hagan un problema. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer una ecuación tipo. La reacción de combustión de un cierto combustible. Yo lo voy a hacer grande y lo vamos a hacer general, así después lo vamos a aplicar al problema 3, 4 y 5. Entonces, dado un combustible, vamos a plantear las reacciones de combustión. Entonces, dado un combustible, X y sub I, estas reacciones con qué ocurren, con el oxígeno. ¿Está bien? Y además del oxígeno que está presente siempre, en realidad estas reacciones con qué ocurren, con el aire. Entonces además del oxígeno tenemos los reactivos van a ser estos. Y los productos, dióxido de carbono, más agua, más oxígeno, si hemos puesto algo de exceso, y nitrógeno. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a proceder a hacer la ecuación? Nosotros siempre vamos a tener un exceso de oxígeno. Lo vamos a plantear así, 1 más el exceso. Por el número, ¿no es cierto?, de moles teóricos de oxígeno. Número de moles teóricos de oxígeno. Y el hidrógeno, ¿a qué va a ser igual? A 3,76, porque es la proporción que existe en el aire, por 1 más C por el número de oxígeno teórico. ¿Está bien? Bueno, acá ¿cuánto va a haber? Acá va a haber X de monóxido, acá va a haber I sobre 2, y acá ¿qué va a haber? El exceso por el número de oxígeno teórico. ¿Está bien? Y acá ¿qué va a haber de nitrógeno? Vamos a ver un poquito. ¿Se ve? Va a haber 3,76 por 1 más el exceso por el número de oxígeno teórico por el nitrógeno. ¿Se ve allá atrás? ¿Las letras? ¿Se ven? ¿Atrás? Sí. Bueno. Entonces, esta es una ecuación general, equilibrada. Entonces, cuando tengamos que plantear una ecuación, la
plantean así, calculan el exceso y después plantean de nuevo la ecuación como corresponde. Entonces, fíjense que acá, esto que está acá, yo le llamo número de oxígeno real, el que ingresó. Esto sería el número de nitrógeno, el número de los moles de nitrógeno que ingresaron. Esto es el exceso y el nitrógeno. El nitrógeno está como reactivo y como producto. Entonces van a ver, esta es la ecuación general. Ahora lo vamos a aplicar al problema 3. Por eso quiero que lo tengan en claro y después lo vamos a aplicar. 5 moles. Necesitas 5 moles de... Están en la hoja del PowerPoint. La resolución está ahí. Entonces vamos a ver el problema 3. ¿Ya lo copiaron? Sí. Bueno, a ver quién me lee el problema 3. Ya Tengo el PowerPoint. ¿Dónde está hoy y qué está? Se va y en 2 un poquito más. Lo empieza a copiar y cuando lo había resuelto Sí. Atiendan. En una cámara de combustión entra propano líquido a 25 grados centígrados y una tasa de 1,2 kilogramos por minuto, donde se mezcla con 150% de exceso de aire que entra en la cámara de combustión a 12 grados centígrados. La combustión transcurre a presión atmosférica y es completa, siendo la temperatura de los humos 1200 Kelvin. Determina A. La ecuación química de la combustión para un mol de combustible. B. El flujo másico de aire en kilogramos por minuto. C. El calor intercambiado en la cámara de combustión en kilojoules por minuto. Ecuación química de la masa de aire. C. El calor intercambiado por la cámara de combustión. Sí. Ahí se ve. ¿Lo ven? Entonces, vamos a ver, vamos a borrar y luego vamos a volver a hacer adecuado a esto. ¿Qué está pasando en esa cámara de combustión? Entra una cierta cantidad de combustible, se mezcla con oxígeno y se produce la reacción química, la combustión rápida. Y posteriormente salen los humos. ¿Qué características me dicen? ¿Cómo se produce esta transformación? Presión atmosférica completa y el régimen estacionario tiene que ser, ¿no es cierto? Es un sistema cómodo. Volumen de control, es un sistema abierto. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, analizar las características del sistema que estoy estudiando. Lo vamos a hacer acá. El sistema. ¿El combustible qué es? Vamos a definir un poquito más acá. ¿Qué combustible estoy ocupando? Propano líquido. Propano. ¿Hidrógeno cuánto? ¿Se hicieron? 8. ¿Gas o líquido? Líquido. ¿Gas? Líquido. Dice líquido. A 25 grados. Muy bien. Y acá tenemos aire que está a ¿cuántos grados? A 12 grados centígrados. Y los humos están saliendo a 1200 Kelvin. Bien. Entonces, este sistema ¿cómo es? ¿Abierto, cerrado? Abierto. Ideal. Ideal. Monocomponente, multicomponente. Multicomponente. ¿Qué más? Químico reactivo.
forma se va a vaporizar porque la cámara está caliente. Pero bueno, ahí podemos poner homogéneo o heterogéneo. Porque apenas entre, pongamos heterogéneo, pero apenas entre van a ver que adentro de la cámara ya hay una cierta temperatura, si el humo está a 1200. Bien, el límite de vapor instantáneamente, ya prácticamente está. Límite de área y maquinario, acuérdense que es un sistema abierto, rígido, ¿qué más tiene? Fijo, adiabático, diaterma, adiaterma. Muy bien. Grupo girado tiempo. Y luego tenemos la transformación, ¿cómo va a ser? Ideal, siempre todas las transformaciones que llevamos hasta ahora son ideales. Abierta, ¿y qué más? Régimen estacionario, muy bien. ¿Qué quería decir régimen estacionario? Nos vamos a acordar, porque ya que van a rendir. La masa, en realidad fíjense que acá le voy a poner la sumatoria. Que entra va a ser igual a la masa que sale por unidad de tiempo, esa es la primera condición. La segunda, que eran las propiedades constantes dentro del volumen de control. Y luego el calor cedido recibido por unidad de tiempo y de trabajo son constantes. Y fíjense que por eso se le pide que la reacción sea sumamente rápida, porque si no las propiedades no serían las mismas en el volumen de control. Bueno, ya hemos hecho nuestro análisis. Ahora vamos a comenzar a analizar lo que nos pide el problema. Primero plantear la ecuación química. Bien, entonces la vamos a plantear. Vamos a plantearla acá. Propano, 8, líquido, más oxígeno, más nitrógeno, me va a dar dióxido de carbono, más agua, más oxígeno, vamos a poner todo, y más nitrógeno. Bueno, entonces, vamos a ver ahora a qué va a ser igual a esto. 1 más el exceso por el número de oxígenos teóricos. Esto va a ser 3,76. Un número chiquito. 1 más el exceso por el oxígeno, el número de moles de oxígeno teórico por el mismo. Y esto me va a dar 3 dióxido de carbono. ¿Cuántas aguas me va a dar? 4 aguas, porque el oxígeno va a ser el exceso por el número de oxígeno teórico y el nitrógeno Bien, ahora el número de oxígeno teórico, ¿a qué va a ser igual? Al número que se requiere. Entonces quiere decir que ¿qué tengo que sumar? Fíjense, acá voy a tener 3 por 2, 6 oxígenos, más 4 por 1, 4 por 1, 4, 10. Quiere decir que el número de oxígeno teórico es igual a 5. Entonces yo voy a ir escribiendo la reacción con los datos. Si quieren acá le ponen 5. Más. La cuenta es 5. El oxígeno es como equilibran una reacción. Fíjense, el oxígeno está acá. ¿Dónde está? En el dióxido de carbono. Como yo, ¿qué equilibro primero? El carbono y el hidrógeno, que están en un solo lado allá. Hay 3 carbonos, 3 dióxidos. Oxígeno, hidrógeno hay 8, 4 aguas. Y ahora cuento los oxígenos necesarios. 3 por 2, 6 necesito. Más 4 por 1, 4, 10 átomos. Como acá tengo moléculas, necesito 5 moléculas de oxígeno. Entonces acá, en vez del número teórico, yo necesito 5 como mínimo para que se produzca la reacción completa.
acá, no lo puse, va a ser 5. ¿Está bien? ¿Qué exceso hay? 150%, 1,5. Entonces acá le tengo que sumar 1,5. ¿Está bien? Entonces el exceso es igual a 1,5. 150%. Entonces la reacción me va a quedar 1 más exceso, 1 más 1,5 por el número de oxígenos teóricos, que es 5 por el oxígeno, más voy a hacer 3,76 por 1 más 1,5, le ponen 2,5, bueno, por 5, que es el número de oxígeno, por el nitrógeno, y eso me va a dar ¿qué? 3 de dióxido más 4 de agua más 1,5 por 5, no, 1,5 por 5, 7,5 de oxígeno, eso es lo que me sobró. Más, ahora gané esta cuentita, a ver, 3,76 por 2,5 por 5, a ver. No puede ser. Está más, porque miren, es 3 por 2 por 5. Más de 30 seguro. ¿Cuánto les dio? 47. Entonces, lo que yo les decía al principio era que, ¿ven? Primero la planteamos general. Vamos reemplazando. Y ahí me están pidiendo, escriba la ecuación correcta. Yo la vuelvo a hacer a la ecuación. ¿Está bien? Cabe más, no importa. Porque con todo esto se pueden equivocar. Y si ustedes se equivocan acá, cuando calculen el calor, todo lo hacen mal. El aire de exceso, todo mal. Entonces, lo que les digo es que las vuelvan a hacer. Esto ya la copiaron, ¿no es cierto? Hagan las cuentas, fíjense. Acá es 2,5. Hagan la cuenta. 2,5. Y me la dictan acá, que la vamos a escribir bien grande para hacer lo otro que me piden. Es para un mol, ¿no es cierto o no? Es para un mol porque acá hay un 1. Sí. ¿Me lo dicen? Si no, ya va a ver que en el problema 4 lo tenemos que calcular. Exceso, por eso es 150 de exceso. Entonces, el exceso siempre también se puede medir como el aire real menos el aire necesario sobre el aire. Sería el exceso de aire. El real menos el que necesito, el mínimo para que la reacción sea completa sobre el aire. Ese también está definido así como el otro. ¿Está bien? Entonces ahora escribamos la reacción como corresponde. Completa como nos quedó. Metano, bien grande. Propano. Carbono 3. Hidrógeno 8. Más. ¿Cuánto de oxígeno quedó? 12,5. Si no me dictan mal y después nos equivocamos. 12,5 de oxígeno. Muy bien. Más, ¿cuánto de nitrógeno? 47 de nitrógeno. Esto lo borro porque ya lo copiaron. Vamos a ir haciendo así porque si escribo grande, la pizarra es chiquita. Ay, no, se lo di a ¿y eso qué me va a dar? Dióxido de carbono 3 más 4 de agua más, ¿cuánto de exceso que sobró? 7,5, y está bien, ¿ves? Porque vimos que faltaban 5. El teórico era 5. 7,5 más 5, 12,5. Más 47 de nitrógeno. Lo reviso y me aseguro que esto esté bien. Si esto está bien, lo demás lo puedo hacer bien. Este es el punto A.
¿Qué es lo que me dice en el punto B? Tengo que calcular el flujo másico del aire. Entonces, hay algo que yo conozco que es muy útil en las reacciones que estamos analizando de combustión, que es la relación aire-combustible. ¿Se acuerdan que la profesora les dijo ayer? Bien, esa relación aire-combustible se da en diferentes formas. La más común, ¿cuál era? La más común, kilogramos de aire por kilogramos de combustible. Entonces nosotros podemos sacar esa relación y en función de eso, fíjense que va a ser la masa del aire sobre la masa de combustible. ¿Qué tengo como información yo? La masa de combustible por unidad de tiempo. Entonces, esa relación es equivalente a la masa de aire por unidad de tiempo sobre la masa de combustible por unidad de tiempo. Entonces, sacando esta relación, que la saco de mi ecuación, ¿por qué? La masa de aire, ¿qué va a ser igual? Que ingresa la suma de los moles, los números de aire, vamos a poner el número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno, es el número de moles de aire. La masa de aire va a ser el número de moles por el peso molecular promedio, porque es una mezcla del aire, sobre el número de moles de combustible, que es 1, por el peso molecular del combustible. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Sumamos 12,5 más 47 por 28,95, que es el peso molecular medio del aire. Si lo quisieran, lo pueden hacer el oxígeno por el peso molecular del oxígeno más el nitrógeno por el nitrógeno. Como quieran es igual. Sobre, esto les va a dar